Bueno, hoy 18 de Elul, Hay Elul. Como explicamos, hoy es el día que nació el Rabbi Israel Baal Shem Tov, eh, fundador del movimiento hasídico, y también nació el Alter Rebbe, el fundador del Hasidut Chabad. Eh, lo mejor que podemos hacer para imbuirnos de la sabiduría de ambos es estudiar algo de lo que ellos enseñaron. Y el Ayom Yom habla justamente de una enseñanza del Baal Shem Tov, y después vamos a ver una enseñanza del Alter Rebbe. Bueno, primero trae una nota general el Ayom Yom y nos dice, normalmente ustedes saben que cuando alguien va a subir a la Torá, especialmente los Ashkenazim, se los llama con el nombre más el nombre del padre. Cuando se sube para esta aliyá, la sexta aliyá, donde están las admoniciones que tenemos en la paya de esta semana, sube el Baal Coré, el que lee la Torá, y sube él mismo, él solo, sin que lo llamen. Así es la costumbre. Después dice el Ayom Yom así. Hoy es el nacimiento del Baal Shem Tov en el año 5458. 1698. Las siglas en hebreo se forman con las letras de las palabras Najes. Najes quiere decir satisfacción. ¿Por qué satisfacción? Explican porque ese año se imprimió un libro muy importante que se llama Shnei Lujot Abrit, las dos tablas del pacto, digamos, que lo escribió un sabio muy importante, muy santo, que se llamaba Rabbi Shayahu Horovitz. Se lo llama Shalom Kadosh. Después dice también, en este día su santo maestro, Ahía Shilomni, se le presentó en el año 5484, 1724. Y el Baal Shem Tov, todos esos años, 10 años, fue un tzadik nistar, un tzadik oculto. Nadie sabía realmente quién era. Y ese día, también 10 años después, en el año 1734, se reveló el Baal Shem Tov y bueno, empezó a difundir las enseñanzas del hasidismo. También este día, 18 de Elul, nació el Alter Rebbe, fundador de Chabad, en el año 5505, 1745, o sea, cuando el Baal Shem Tov tenía 47 años. Algunos preguntan si el Alter Rebbe y el Baal Shem Tov se encontraron alguna vez. Y la respuesta es, podríamos decir sí o ni. ¿Por qué? Porque el papá, Rabbi Boruch, el papá del Alter Rebbe, cuando el Alter Rebbe cumplió 3 años, o sea, el Baal Shem Tov tenía 50, el papá lo llevó a lo del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov le cortó el pelo, ¿vieron el corte de pelo que se hace a los 3 años? Pero el niño no lo vio al Baal Shem Tov. Que el Baal Shem Tov quedó de espaldas. Una de las explicaciones que podemos decir es porque el Alter Rebbe, su Rebbe, era el alumno del Baal Shem Tov, el Magi. Y en ciertos niveles, cuando uno tiene un Rebbe, no puede, es difícil apegarse a uno y después apegarse al otro. Pero como él le correspondía al Magid, entonces solamente por eso no lo vio. Eso es una interpretación, no sé si es la correcta. El Baal Shem Tov, como dijimos antes, falleció en el año 1760. Muchos años después, 132 años después, en el año 1892, un viernes a la noche, que también ese Shabbat era Hay Elul, el que era Rebbe de Chabad era el Rebbe Rashab, el Rebbe Shalom Berg. Y ese Shabbat, el Rebbe Rashab escuchó del Baal Shem Tov, o sea, tuvo como
revelación del Baal Shem Tov desde el Gan Eden, y el Rebbe Rajab escuchó creo que 7 u 8 Torot, o sea, enseñanzas que el Baal Shem Tov le dijo desde el Baal Shem, desde el Gan Eden. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Rebbe Rajab lo contó. Y ahora vamos a ver una de ellas, una de las enseñanzas que el Baal Shem Tov le dijo al Rebbe Rajab 132 años después que había abandonado este mundo material. Y esto dice acá en la Yom Yom. Contenido de una enseñanza del Baal Shem Tov de Shabbat Tavo Hayelul 5652-1892, luego de Kabbalat Shabbat. Y habla sobre la mitzvah de Bikurim, una enseñanza profunda, cabalística, filosófica, hasídica de los Bikurim. Dice así: y seráis cuando lleguéis a la tierra Eretz, así dice el versículo, que Hashem tu Señor da a ti como herencia, la heredarás y morarás en ella. Así dice el pasuk, el versículo. Después ahora el Baal Shem Tov lo desmenuza y dice así: Eretz es una expresión de meruzá. Meruzá quiere decir correr. Y también se lo puede traducir como razón. Eretz, de la palabra razón, deseo, voluntad. Como preguntan los sabios, ¿por qué se la llama Eretz? Porque la tierra quiere cumplir con la voluntad de su amo. La tierra se porta bien, uno siembra y crece. Como lo declara el Midrash. Cuando llegues a nivel de razón, o sea, cuando llegues a nivel por lo divino de voluntad, que es un don de lo alto y un legado a cada yehudí puede llegar a este nivel de razón, de voluntad, que viene de lo alto. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hashem nos concede este nivel. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dice así: tu abodá será, morarás en ella. ¿Qué quiere decir morarás en ella? Internalizarás todo lo que has logrado, trayéndolo abajo de una manera estable. ¿Y qué se hacía con los bikurim? Se los ponía en una canasta, como dice el versículo, y tomarás y pondrás en un cesto. Encaminarás las luces espirituales en recipientes apropiados, porque uno puede tener mucha brajá, mucha bendición, pero si no hace el recipiente para que la bendición penetre, la bendición pasa de largo. Haz de Shalom. Y después dice: e irás al lugar que Hashem tu Señor habrá de elegir. Que eso es, en principio, es el Bet HaMikdash en Jerusalén. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Dice así: el Yehudí debe saber que cuando se traslada de un lugar a otro, no va por sí mismo, sino que es llevado desde lo alto. Cuando tenemos que hacer un viaje a New York, a Miami, a México, a Israel, a Calamuchita, a donde sea, tenemos que hacer un viaje. Uno piensa que a mí se me ocurrió, la verdad, voy a viajar para tal fecha, a tal y tal lugar. No es así. De arriba están armando todo para que uno viaje en determinado momento y no en otro momento. Como le pasó acá al Carolo, a Eduardo Carolo le pasó que llegó al OEL y era justo el día del aniversario del padre del Rebbe, y el OEL estaba lleno de gente, pero un día muy especial. A veces uno ni sabe lo que hace ni dónde va, y justo ese día fue. No se le ocurrió ir otro día. Todo eso está guiado de arriba. Sigue diciendo la Yom Yom. No va por sí mismo, sino que es llevado desde lo alto. Y el objetivo es para hacer morar el nombre de Hashem allí. Y esto significa para difundir divinidad en el lugar en que se halla. Cuando uno llega a un lugar, uno cree que va con una misión puntual o con un objetivo puntual. Por más loable que sea, uno tiene que saber que el verdadero objetivo es difundir divinidad en el lugar donde uno está. ¿Cómo se logra esto? Ahora sí vamos a ver. Luego de Arbit, después de la tefilá de la noche,
El Baal Shem Tov repitió la enseñanza y agregó: y será cuando lleguéis que tú puedas llegar al nivel de deseo, o sea, si uno logra llegar a ese nivel, seguro que sí, se logra mediante irás al lugar, etcétera, para hacer morar su nombre allí, dedicarte con sacrificio a difundir divinidad allí. Entonces pregunta al Baal Shem Tov, que esto le está diciendo al Rebbe Rashab, ¿con qué se difunde divinidad? Y esta es la clave para nosotros. Uno puede pensar que para difundir divinidad, andás a ver cuánto Hasidut tenemos que estudiar y cuánto Talmud tenemos que estudiar. Y nosotros estamos tan lejos de eso. Viene el Baal Shem Tov y nos dice, con una brajá o un versículo de Teilim, ya estamos difundiendo divinidad en el mundo. Y esto es para cada uno y uno de nosotros. Y Baruch Hashem, que nosotros tenemos la posibilidad o de viajar o de trasladarnos de un lugar al otro, tenemos que saber que el objetivo es difundir divinidad. ¿Cómo? Con que nos llevemos una banana y digamos una brajá en el lugar, o nos llevemos un teilim y digamos ahí un capítulo o un versículo, ya estamos difundiendo divinidad. Ni que hablar si logramos influir en otros, etcétera, etcétera. Hay Elul, ahora enseguida vamos a ver, esto por el lado del Baal Shem Tov. Ahora enseguida vamos a ver algo del Alter Rebbe. Hay Elul es a partir de hoy, quedan 12 días hasta Rosh Hashanah. Ya estamos terminando este día. Cada uno de estos días corresponde a uno de los meses del año. Entonces tenemos que hacer un balance sobre cómo fue cada uno de los meses del año, un balance particular de los 12 meses en hebreo. Y también Hay viene de la palabra vida, energía, Hayut. Hay es el día que pone energía a la bodá, a nuestra preparación para el año nuevo. Con respecto a esto, había un Rebbe muy famoso, que era el Rebbe de Rujin, se llamaba Rabbi Israel Friedman. Yo tengo un maíz particular, digamos, con mi familia, con el Rujiner, pero lo vamos a dejar para otra vez. Un maíz muy famoso que está impreso incluso en libros, de un antepasado de mi bisabuela, que vivía en Tzfat, pero eso lo vamos a dejar para otra vez. Este Rujiner, cuando era un niño, cuando era chiquito, Rabbi Israel Friedman, estaba estudiando con el Moré, estaba estudiando un párrafo del Talmud. El párrafo del Talmud dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona está en un desierto? Oh, ahí vino la famosa Olivia. Hola Olivia, ¿cómo estás? Bueno, how are you, Olivia? Bueno, sigamos. El Rujiner escuchó este párrafo de su Moré, de la Gemara, el Talmud. El Talmud dice así: una persona está perdida en el desierto. Pero lo peor de todo, que se olvidó qué día es. No tenía el celular que le avise, ni un reloj que le avisa qué día es. Se olvidó qué día es. Entonces el problema es, ¿cuándo hace Shabbat? Y hay dos opiniones. Una opinión la dice Rabuna. Rabuna dice así: contás 6 días y el séptimo día es Shabbat. Viene Rabjía y dice, no, justo al revés. Ese día que estás ahí lo haces Shabbat y después contás 6 días semanales hasta que te encuentres con alguien que sepa. Cuando el joven futuro Rebbe escucha este párrafo del Talmud, le dice a su Rebbe, no entiendo. No entiendo. Bueno, ¿qué no? ¿Cómo no entiende? Bueno, se lo explica de vuelta. Viene el chico, le dice, Rebbe, no entiendo. Y así varias veces. El Rebbe le explicaba todo de vuelta, de acuerdo a Rabuna, de acuerdo a Rabjía,
6 días el séptimo Shabbat, primer día Shabbat, 6 días que no es Shabbat. Y el chico le decía, no entiendo. Entonces el Rebbe se cansó, le dice, pero escúchame, Israel, ¿qué no entendés? Y claro, yo no entiendo cómo lo que tenía que hacer él es mirar al cielo, mirar para afuera, respirar, y él va a sentir si es Shabbat o no es Shabbat. Bueno, para alguien que iba a ser un Rebbe muy grande, que era descendiente directo del Baal Shem Tov, él podía aspirar el aire en la calle, donde sea, y ya sentía si era Shabbat o no. Pero para nosotros no es tan sencillo. Pero él lo entendía así, no necesitaba todo lo que dice el Talmud. Él podía salir y darse cuenta cuándo era Shabbat o cuándo no es Shabbat. ¿Qué vemos acá? Que los días especiales hay una energía, hay algo especial que este día es así. Cuando el marido vuelve, normalmente el marido es el que vuelve a la casa, a veces puede ser al revés, pero cuando uno de los dos cónyuges vuelve a la casa después de todo el día de trabajo y uno viene preocupado, el otro se da cuenta enseguida. No hace falta que le diga que tuvo un día complicado, que tuvo algún problema. Enseguida se da cuenta. Entonces nosotros también tenemos que saber que en estos días especiales, Shabbat y Yom Tov, son días que también hay en el aire algo muy especial. Y con respecto a esto vamos a ver algo que dice el Alter Rebbe. El Alter Rebbe dice que traen un mamar en su libro Likutei Torah, un mamar que empieza con las palabras Anile Dodile Dodili, palabras del Shira Shirim, del cantar de los cantares, yo para mi amado y mi amado para mí, que esto se refiere al mes de Elul, que el mes de Elul nosotros tenemos una actividad especial, entonces nosotros vamos hacia Hashem y Hashem después es correspondido con nosotros, para explicarlo de alguna manera. Dice el Alter Rebbe así, siendo que estos días, comenzando con un poquito de esto ya hablamos hace un par de semanas atrás, cuando empezaba el mes de Elul, pero vamos a tratar de desmenuzarlo un poquitito más en este ratito que nos queda. Siendo que al comienzo del mes de Elul, Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches hasta el día de Yom Kippur, que bajó con las segundas tablas de la ley y el pueblo fue perdonado totalmente, y el Shulchan Aruch, el código de leyes, dice que son Yemei son días especiales, días de voluntad. Entonces el Alter Rebbe dice que en realidad, que en estos días brillan, ¿por qué son días tan especiales? Porque hay mucha misericordia. Brillan en el mundo los 13 atributos de misericordia que decimos, especialmente en el día de Yom Kippur, lo decimos muchas veces, y en la Slijot, que vamos a empezar el sábado de la noche, si Dios quiere, lo decimos también varias veces, y los sefaradim lo vienen diciendo desde el comienzo del mes de Elul. Por eso empiezan al comienzo del mes de Elul, porque son estos días que hay tanta misericordia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el Alter Rebbe? El Alter Rebbe dice, si es así, que están los 13 atributos de misericordia, y que uno, si tendríamos el privilegio, el mérito, los percibiríamos que son días especiales, ¿por qué no son realmente días especiales? Días como si fuera un Hol HaMoed, digamos. ¿Vieron los días intermedios de Pesach o de Sukkot? No, no son así, más todavía. Si vamos a buscar en todo el Tanaj, vamos a buscar en todo el Talmud, no vamos a encontrar que diga algo especial sobre los días de Elul. Recién en las últimas generaciones vemos que hay todo un bullicio, tanto de Ashkenazim, Sefaradim, Elul, Shofar, capítulo 27, Slijot, preparación, Torah, Tfilat, Tzedakah, tantas cosas que hacemos. Nos decíamos Shana Tová, pero en los libros no dice que son días especiales, y días especiales para hacer esto trae el Shulchan Aruch, pero tendría que ser algo más.
Tendría que ser como los días intermedios de Sukkot o de Pesach. Y ahí es donde el Alter Rebbe trae el famoso ejemplo de Amelech Basadeh, del rey que está en el campo. Que cuando está que justamente estos días, con el fallecimiento de Queen Elizabeth, estamos todos así tan pendientes de la realeza, etcétera, y vemos realmente cómo es. Hoy estaba mirando un videíto de un corresponsal ahí en Londres, que están haciendo la cola para ir a visitarla a la reina, que ya está ahí en el Parlamento, y hay como, no sé, 7 kilómetros de cola, pero la gente para acceder al perímetro, para hacer la cola, tiene que pasar por chequeos de aquellos, ¿no es cierto? Puede ir con un bolsito nada más y lo chequean y le ponen una pulserita. Hay una seguridad impresionante. Y cuando ya se acercan a la reina, y ya cuando se acercan a la reina, ¿qué pueden estar ahí? 2 segundos mientras van caminando y seguir caminando. Esto es como es como el ejemplo del rey en el campo, que cuando el rey está en el palacio, entonces tenés que pasar por un montón de obstáculos para llegar hasta el rey, y el rey no te va a dar bolilla y tenés que ir bien empinchado y todo como corresponde. Sin embargo, cuando el rey sale al campo, el rey está con tiempo, uno lo recibe con la ropa que uno tiene, tal cual uno es, se le puede acercar, el rey te escucha, está todo bárbaro, está todo bien, está todo hermoso, todo maravilloso. Entonces, quiero decir, no me, cada uno se muestra con las vestimentas que tiene. Cuando va al Más me palacio, gustan tiene las que ideas de la imitar. primer ministra, Chiche. Está bien, para dejarme terminar con la idea. Cuando Perdón, uno va perdón. al palacio, uno se tiene que extraer de sí mismo, sacarse sus propias vestimentas para entregárselas al rey. Pero cuando el rey viene al campo, nosotros somos tal cual somos y podemos acercarnos al rey. Y lo vemos claramente, justamente tiene que ver, fíjense, cuando el Alter Rebbe fue encarcelado, estaba el zar, que estaba en ese momento, era Pablo I, Pablo, no sé cómo se dice ahí en ruso, y que después fue en el año 1897, que justamente tiene que ver con, que fue cuando el Alter Rebbe dijo este ejemplo. Entonces, cuando el rey está en el campo, podemos entregarnos y hablarle. Y eso es el mes de Elul. Para poder entender mejor esto, les voy a, quiero ver si no me olvidé nada. Eh, también, o sea, la luz de Hashem en estos días es como que está investida en en las vestimentas de día de semana. Ni siquiera tenemos que ponernos vestimentas de Shabbat o de Yom Tov, porque el rey nos recibe, o nosotros recibimos al rey tal cual nosotros somos. ¿Vieron todas las redes sociales? Cuando la gente, en general, ¿no? Hay excepciones, pero cuando la gente publica en las redes sociales, ¿cómo se publica? Todas las cosas lindas. Pone lo lindo que estaban, cuando se fue de fiesta, tuvo un casamiento, un bar mitzvah, un esto, lo otro, está todo lindo. Las cosas malas nadie las publica, por lo menos, digamos, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en las distintas redes. Para poder redondear esto, les voy a contar un maize que, que escuché hoy y me impactó, no solamente por el maize, sino por algo que me pasó a mí. Pero se lo voy a contar en la mitad del maize, porque si lo cuento antes, lo quemo, ¿no? Digamos, para que se entienda. Eh, antes de la guerra, esto lo contó el mismo protagonista hace unos 4 años atrás, en la BBC de Londres. El señor se llama Beryl Gardner, así se llama. Antes de empezar la guerra, él era un muchachito de 12 años. Y en ese momento, él nació en Alemania, y hubo toda una movida
donde rescataron a 10.000 chicos judíos de Alemania y los alrededores y los llevaron a Inglaterra. Se los sacaron a los padres, o sea, los salvaron. Se los sacaron a los padres y los llevaron a Inglaterra. Y en Inglaterra los pusieron en distintos orfanatos que estaban alrededor del país. Y este Beryl Gardner era uno de esos chicos. El chico llegó a Inglaterra y todos los días lloraba. Lloraba desconsoladamente. No tuvo un momento de tranquilidad. Cuando le preguntaban qué pasa, escuchame, ¿estás a salvo? Le dice, no, pero yo quiero estar con mi papá, quiero estar con mi mamá. Pero sin embargo, este Beryl Gardner no se podía consolar. Antes de seguir, les cuento lo que me pasó hoy. Estaba mirando el celular, a veces miro en YouTube a ver si hay alguna noticia, algo interesante, y me apareció toda una serie, como un documental, que dice la reina, es en inglés, todo en blanco y negro, pero algunas partes yo la conocía, pero otras no conocía tanto, y me enganché con eso. Son como pedacitos de una película de 7, 8 minutos cada uno, lo iba pasando medio rápido. De la relación que había entre la reina Elizabeth, y su padre, el rey George el sexto. Y ahí cuenta toda la historia, y realmente es muy interesante, ¿no? Como él, bueno, el que tenía que ser rey era el hermano Edward, pero Edward se fue con esta mujer americana, que era divorciada, toda esa historia fue conocida. Pero cuenta que el king, el rey, antes, cuando empezó la guerra, lo querían salvar al rey. Entonces lo querían mandar a Canadá, a él con toda su familia. Y él decidió quedarse en Inglaterra. Después la querían mandar a ella afuera, a la hija, que era la heredera. Y ella tampoco aceptó, y como es sabido, ella fue a la guerra, o sea, fue a ayudar y manejaba los blindados, los autos, los camiones ahí del ejército, y ayudaba. Bueno, la tipa se sacrificó. Y esto levantó mucho digamos, la relación que había entre el rey y el pueblo, porque aparte él visitaba distintos lugares y la gente lo apreció mucho y fue muy querido el rey George. Volvamos al maíz. Este Beryl Gardner está en el orfanato. Y se entera, viene alguien, les avisa, le dicen, miren, tal y tal día va a pasar por acá, por el pueblo donde estaba el orfanato, va a pasar el rey, el King George. Y va a pasar, entonces nosotros vamos a ir a verlo al rey cuando el rey pasa. El rey pasaba en una carroza real y todo el pueblo va a salir y lo va a ver, lo va a dar tributo al rey. Cuando el pibe escucha esto, dejó de llorar. Y dentro de él empezó a tramar una historia. Miren qué interesante. Hoy me llega esto del rey, y por otro lado me llega un maíz con el rey. Y ahora van a ver qué pasó. Muy interesante. Si tardo 2 minutos más, pero vale la pena escuchar. Llegó el gran día, el rey pasaba por el pueblo, y los chicos, los huérfanos, estaban atrás de un muro, digamos, o sea, donde podían verlo, pero no podían acercarse. Cuando el rey está por pasar, el pibe pega un salto con todas sus fuerzas para poder acercarse al rey. Y como pasa en los países normales, cuando alguien quiere acercarse al rey, los guardias enseguida se le tiraron encima, como corresponde, y lo sacaron al pibe, no lo dejaron acercarse. Pero el pibe hizo el suficiente ruido para que el rey se dé cuenta y pregunte, ¿qué pasó acá?
Entonces los guardias le dijeron, no, este pibe se quiso hacer el vivo, se quiso acercar y lo frenamos. Entonces el rey le dijo, no, tráigamelo. Tráigamelo que yo quiero hablar con este pibe, a ver qué es lo que le pasa. Porque el rey se dio cuenta que no es normal que un chico salte para... No lo hicieron todo, lo hizo uno solo. El rey se ve que tenía sensibilidad. Y de repente este Bern se encuentra en la carroza real frente al rey. Entonces el rey le pregunta, decime, ¿por qué saltaste? Me imagino que si saltaste es porque tenías algo para decirme. Entonces el chico le cuenta, le cuenta la verdad al rey. Le dice, sí. Le dice, desde que a mí me arrancaron de mis padres. Y yo quiero pedirle al rey que el rey me conceda y me traiga a mis padres acá a Inglaterra. Entonces el rey le dice, pero escúchame, yo te entiendo, pero no puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Pero usted es el rey, le dice el chico. Pero el rey dice, pero escúchame, no tenemos relaciones con Alemania, estamos en guerra con ellos. ¿Cómo querés cómo puedo hacerlo? Entonces el chico le dijo, usted es el rey y el rey seguro que puede hacerlo. Yo le pido al rey y agarró, le escribió los nombres de los padres, la dirección donde vivían y se lo dio, y le dio al rey. Bueno, se despidieron y el chico volvió al orfanato. Imagínense todo lo que fue, ¿no? Pasó un mes. Llegan al orfanato, golpean la puerta. ¿Quién era? El papá y la mamá de Berl Gärtner. ¿Cómo hizo el rey? No sé. Pero el rey puede hacerlo. El rey tiene connections, tiene conexiones y pudo hacerlo. Esta es una historia que este hombre la contó en la BBC de Londres hace unos 4 años atrás. Entonces, si un rey de carne y hueso, que es un reflejo de lo que es el rey, el Melech Malcham Lachim, Akadosh Baruj Hu, el rey de reyes, el santo bendito sea, si un rey terrenal puede de repente hacer estas cosas, entonces seguro que el rey de reyes seguro que puede hacerlo y seguro que quiere hacerlo. Y especialmente en este mes de Elul, que hay un aire especial, que lo sentimos o no, pero el aire está, y si nos sentamos o nos acercamos, todo lo que le pidamos nos va a conceder. Fundamentalmente que seamos inscritos y sellados, le Shana Tová Umetuká, para un año bueno y dulce. Amén.